Comencemos con el debate. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Incluidos los dos expositores anteriores. Y les pediría 2-3 minutos. La palabra, Juancho. Roberto, adelante. Quisiera hacerles una pregunta porque me parece que es importante reflexionar sobre la pertinencia de estas categorías de izquierda y derecha que ha utilizado Marcelo para entender lo que está pasando, ¿no? Y creo que es interesante ver esta dicotomía comparando los desempeños de Adriana Salvatierra en Santa Cruz y de Eva Copa en el Alto, justamente. Sin duda, Adriana Salvatierra era una figura muy importante del levismo, había sido presidenta del Senado, pudo haber sido presidenta de la República, obedeció los mandatos de Evo en su momento y renunció a la presidencia del Senado, ¿no? Y eso abrió la puerta a la transición, pero al margen de eso su campaña era muy poco ideológica, ¿no? Es decir, apeló más bien a los sectores medios de Santa Cruz. Y en ese sentido hizo lo que Walter les estaba recomendando, digamos, piensen en los sectores medios, en las clases medias, etcétera. Ella jugó mucho con su figura de mujer, ¿no? Era una campaña más bien súper tradicional para los parámetros de las páginas sociales del deber, ¿no? No sé qué opina Carlos Hugo sobre esto, pero me parece que Adriana Salvatierra en ese sentido es un fracaso tremendo de esta idea del MAS de desplazarse a conquistar clases medias, resulta muy falsa. Y por el otro lado, Eva Copa arrasa en el Alto, pero su discurso no tiene absolutamente nada de izquierda, ¿no? Cuando uno lee el programa, mira sus videos, mira sus propuestas, etcétera, ella está ofreciendo exactamente lo mismo que Manfred pudo ofrecer en Cochabamba, o lo mismo que Oscar Montt pudo haber ofrecido en Tarija, ¿no? Se está ofreciendo una ciudad con jardines, una ciudad con plazuelas, más inversiones en educación, en salud, etcétera, alianza con los empresarios, generación de empleo, atrayendo inversiones, empresarios, creando clústeres empresariales, parque industrial y una serie de elementos que tienen que ver más bien con un tipo de política, de propuesta política muy tradicional. Por supuesto, ella logra seducir, conquistar a la gente del Alto, pero tampoco estoy seguro que sea por este hecho como por la apelación étnica, porque ella sí ha jugado también la apelación étnica, ¿no? Somos mujeres, somos aymaras, somos excluidos, somos jóvenes. Esa ha sido la parte más fuerte de su discurso, mucho más que el programa. Yo no veo en ellas nada de izquierda, como nunca lo he visto en el MAS tampoco, y tampoco veo mucha derecha en la derecha. También hay unas apelaciones a lo popular, al rol del Estado, ¿no? La mayor parte de toditos juegan en un mismo espectro estatista o populista, y con ambiciones caudillistas también, como la definió Walter. Entonces, yo creo que el uso de ese tipo de categorías no nos va a permitir entender muy bien qué es lo que sucede en este momento con los partidos, los movimientos políticos, tanto a nivel nacional como local. No sé qué opinan ustedes sobre el tema. Walter Guevara. Sí, muy interesante lo que dice Roberto. Tal vez no esté él de acuerdo con mi caracterización de lo que ha dicho, pero entiendo que las campañas, los candidatos y las ideologías tienen un carácter en nuestro país epifenomenal. Son cosas que flotan como la espuma, no son cosas de fondo. Y esto de izquierda, derecha, etcétera, no responde a intereses reales de clase o económicos. Es un juego fantasmagórico de caretas que se pone la gente por una u otra razón, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo me permito repostular a los amables auditores, incluido a Marcelo Arequipa, es que en términos de intereses de fondo, creo que se puede dividir el electorado. No estoy hablando de los líderes, los partidos, las campañas, no lo epifenomenal. A nivel realidad de opinión y de intereses, yo dividiría en tres partes. Hay un sector que nunca va a aceptar
que Bolivia ha cambiado después de los 15 años del MAS. Y muchos de ellos tal vez tampoco aceptan que Bolivia ha cambiado después de la revolución del 52. Y puede que ese sector reaccionario que defiende intereses económicos y de clase y de posición sea más o menos de 1/3 del electorado. Por otra parte, hay un sector en el otro extremo de identidad étnica. Se ha cortado un ratito, se ha cortado tu micrófono, Walt. Ya. Otra vez me están saboteando. Justamente cuando llego a hablar del sector que ha sido marginado, no es que se ha sentido marginado, ha sido marginado desde la fundación de la República y que ha hecho grandes progresos con la revolución del 52, la participación popular y los gobiernos del MAS. Y este sector se siente identitariamente identificado con un Evo Morales, por razones obvias, y está en ese extremo defendiendo esos intereses de clase. Mi tesis es que al medio está lo decisivo. Hay 1/3 de votantes conformados por la clase media tradicional, a la que se añade la clase media emergente generada por el 52 y por el MAS. Este sector de un 35% del electorado es el péndulo que decide por qué lado van a ir las elecciones y por qué lado va a tener cuánto apoyo el gobierno de los 5 años espera él de Arce Catacora. Puede ser un sector que termine tumbándolo Arce. Cierro con esto. Ese sector puede, no por vía electoral, sino por vía las calles, terminar tumbando al gobierno del MAS y de Arce Catacora. Yo difiero en esto con Marcelo Arequipa. Creo que hay a nivel debajo de lo epifenomenal, hay esos 3 sectores y el decisivo es el del medio. José Orías, por favor. Tu micrófono. Gracias, Juancho. Voy a pedirles a los 3 expositores que hagan un poco de brujos. Con los acontecimientos de hoy en la tarde, ¿cómo creen que se va a tensionar el sistema, el momento político en el país y eso cómo puede repercutir incluso en las segundas vueltas electorales y llegar a la posesión de las nuevas autoridades subnacionales? Quisiera conocer su criterio. Gracias. Gracias. ¿Quién más quisiera hablar? Freddy Camacho ha pedido la palabra. Freddy, adelante. Gracias. Para mí esta elección en el campo del MAS que nos ha dicho don Marcelo ha significado la rebelión de los escaleras, ¿no? Frente al dedazo y de alguna manera yo socialmente veo una rebelión de los aymaras, tanto alteños como del altiplano, contra el predominio cocalero, ¿no? Entonces, don Marcelo nos pinta un movimiento al socialismo todavía unánime, ¿no? En la izquierda, en radicalización, etcétera, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, ¿no? No hay una ruptura al interior del movimiento al socialismo. Yo veo por lo menos 2 sectores claros. El del ex presidente Evo Morales y el de Choquehuanca. Y al centro lo veo como una veleta al presidente Arce, al viento que más fuerte sopla, ¿no? Esa es mi pregunta concreta. Gracias. Cerramos esta primera parte con Ivonne, por favor. Bonnie Vargas. Bonnie, perdón. Gracias. Todo muy interesante. Gracias, como siempre, a los expositores brillantes y a quienes organizan. Yo me he perdido, he entendido perfectamente todas las opiniones, pero me he perdido en un contexto un poco más integral o global. No sé si estamos viviendo un surrealismo o si realmente es lo que es.
porque pareciera de que no están sucediendo acontecimientos internacionales, y si es que lo siguen a Carlos Sánchez Berzaín en YouTube, a lo que él califica que no puede el crimen organizado ser considerado como actividad política, pero que es encubierto con actividad política, o lo que la señora o señorita Gloria Álvarez en sus conferencias llama sobre la república versus populismo. Es decir, nos estamos dejando envolver tal vez como en una estrategia de estar con los jueguitos pequeños, con soldaditos de plomo, cuando tenemos algo grande encima de lo que no sé si vamos a poder salir, y más aún con lo que ha sucedido esta tarde y otras novedades que ya están en redes sociales que son aún mucho más graves. No sé si alguno me puede responder a aquello, ojalá yo esté mal. Gracias. Empecemos con Carlos Hugo. Sí, yo no sé, Juancho, si todavía dejamos que se sigan produciendo opiniones y... Es que se van a reunir muchas. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, a ver, yo voy a insistir sobre mi línea de reflexión. No he escuchado absolutamente por nadie la palabra coronavirus y pandemia. Y esto para mí es definitivo. Me marca el escenario de manera rotunda, porque yo no voy a poder hacer absolutamente nada sin tener rotundamente claro que aquí hay un elemento que no manejo, que no lo voy a poder manejar y cuya definición me viene de fuera y me limita cualquier posibilidad de acción. Primer dato. Segundo dato, coincido que siempre va a ser útil y es necesario estas definiciones conceptuales de la izquierda y la derecha. Bueno, esto está roto totalmente, absolutamente. Yo no estoy seguro que Eva Copa esté fuera del MAS. Yo no estoy seguro. Se está enfrentando con un sector del MAS. Yo no estoy seguro que Ana Luisa Reis esté fuera del MAS. Se ha enfrentado con un sector del MAS. Y que en el discurso que tiene Copa, la aspiración es recuperar el proceso de cambio. No está planteando otra cosa. Entonces, y quienes planteen que la derecha está en Santa Cruz se van a equivocar, rotundamente se van a equivocar. Lo más cercano a la socialdemocracia europea son los empresarios de Santa Cruz, porque tienen que serlo. Han tenido que jugar a desgano un partido que no es el de ellos, porque si no lo hacían no iban a tener respuesta. Pero la historia de Santa Cruz desde el punto de vista ideológico es de izquierda y de centro izquierda, para ponerlo en clave. Andrés Ibáñez no fue un hecho de aparición de su chuluminaria y luego desapareció. Responde a una lógica rotundamente socialdemócrata y en ese momento anarquista. La acción de las sociedades mutuales, el sistema cooperativo, la producción comunitaria, la posibilidad de la opción. ¿Por qué los collas que vienen, collas por favor, entiéndanmelo, no es peyorativo y usted no tiene por qué sentirse aludido, don Juancho, porque tiene vacas al partido en la zona de San Ignacio de Velasco? ¿Por qué pueden entrar a trabajar de manera proactiva? Porque hay un espacio que le está dando respuesta en lo que ellos tienen como necesidad. Aquí no hemos nombrado la palabra millennial. Yo no sé cómo estamos viendo a los jóvenes, y todos los que estamos aquí estamos haciendo trámites en las AFPs, si no todos, la mayoría. Y eso no es un dato menor, porque el 21F no se hizo con una propuesta tradicional, se hizo con estos jóvenes que salieron a la calle. Entonces, la pelea entre los cocaleros y los aymaras me interesa saberla, porque tengo que dar explicaciones causales de muchas cosas. Pero ya no es el tema de fondo. La ciudad ha roto este debate. Y por eso es que Evo Morales es un actor en busca de libreto en este momento, porque no sabe qué hacer, porque ya no es presidente, ya no le tienen las consideraciones y a él le gusta seguir mandando. Entonces, un partido político necesita técnicamente, Walter, propuesta, organización y líder. Bueno, en este momento le podemos cargar todos los errores posibles al MAS y está muy bien que así sea. Repito de nuevo, mientras no se construya democráticamente una opción alternativa política de la democracia, lo que vamos a hacer es explicar y tratar de entender lo que está haciendo el MAS, bien o mal.
creo que tenemos que ponerle un poquito más de énfasis a la parte que nos toca en la construcción democrática de este país. Marcelo. Sí, muchas gracias. A ver, yo les he ofrecido, digamos, esta lectura un poco para ordenar, digamos, esquemáticamente los actores, en realidad, ¿no? Es decir, podemos diferir sobre el tema, ciertamente, y me gusta que en realidad se quiera hablar, se quiera debatir y polemizar sobre esto, porque igual es la única forma de hacer crecer, digamos, nuestros marcos analíticos o de diferenciarlos, en todo caso, ¿no? A ver, es una ruptura lo que está pasando en el MAS, sí, con esos actores políticos, pero yo las denomino que, de la siguiente forma, son rupturas político-electorales, no son rupturas político-estructurales, todavía no. Para que sean rupturas político-estructurales, creo que tienen que pasar varias cosillas, ¿no? Varias cosillas. Por ejemplo, en el caso de la señora Eva Copa, tenemos que ver cómo va a terminar de gestionar una alcaldía como la del Alto, ¿no? Que creo que aquí la persona que sabe mucho más sobre la realidad de los municipios, como es Carlos Hugo, en realidad, coincidirá con la idea de que el Alto es una alcaldía en realidad muy pobre, ¿no? Muy pobre, porque depende mucho de los ingresos del nivel central del Estado, porque además es una alcaldía que no recibe, no genera recursos propios, ¿no? Y además es una alcaldía que es muy presa de las negociaciones que hay con las organizaciones sociales dentro del MAS. Por eso, creo que a la señora Eva Copa le conviene, y sabe además, creo yo esto, que le conviene convivir bien con el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, y David Choquehuanca y Luis Arce también saben que necesitan de Eva Copa. Entonces ahí hay, si quieren, una suerte de un grupo. Lo que hace rato uno de los colegas amigos decía, un ala, digamos, choquehuanquista, si quieren. No le llamemos así, pero por lo menos digamos que está más anclado, digamos, hacia ese lado, ¿no? Y el otro lado del levismo que está haciendo realmente aguas importantes, y que termino con esto para unir lo que al final Boni y luego Carlos Hugo también se referían. Yo creo que las ciudades ciertamente han arrojado cosas interesantes, las ciudades importantes han arrojado cosas interesantes en términos de los jóvenes, clase media, qué sé yo, en movilización, pero son cosas que creo que están, digamos, muy presentes en un ámbito, en un espacio bien coyuntural, bien de lógica de acción colectiva, no de movimiento social, y eso tiene que ver con un principio, diría que creo que resume bastante lo que es la política, ¿no? Hoy día ya no es pienso, luego existo. Hoy día es siento, luego existo. Entonces es primero las sensaciones, es primero las emociones. Y eso es lo que me va a determinar a mí el comportamiento de lo que voy a hacer en adelante. Entonces, esas sensaciones son pues completamente adversas en un contexto en el que se producen, por ejemplo, ese tipo de, le vamos a llamar, como los medios lo están llamando, persecución judicial, digamos, a las exautoridades. Entonces, no hay una buena sensación, no hay una buena percepción. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Probablemente active otra vez, digamos, un poco estas causas que están ahí presentes en los jóvenes. Probablemente active un poco eso, pero no es el tema estructural. Eso lo que va a generarse en los siguientes años desde los jóvenes, desde las clases medias, en las ciudades, no son movilizaciones que van a resolver temas o van a interpelar temas estructurales en este país. Todavía no. Por eso creo que en el otro lado, en todo lo que es el campo multiorganizacional que tenemos, ahí sí, digamos, hay una suerte de empuje por disputar cuestiones de fondo y cuestiones además estructurales que se cruzan con intereses, sí, y cálculos políticos, sí, pero que ahí está realmente la definición, creo, de los problemas definitivos en este país. Gracias. No sé, Walter, que si quisieras opinar algo más. Sí, rápidamente. Primero, todos estamos conscientes que el MAS tiene control del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y tal vez una fracción del poder electoral. ¿Qué ha pasado con el poder local? No es totalmente del MAS. Entonces ahí hay la posibilidad de un equilibrio democrático, un potencial de una oposición. Yo he dicho en mi presentación que todo esto está por verse, pero ahí tenemos en el tablero que se aproxima
un inicio de un equilibrio democrático. Segundo punto, Roberto Lacerna hizo un estudio del que participó Arequipa sobre la polarización y descubrieron empíricamente que el país no está tan polarizado como se piensa. Una buena parte de la opinión del país se expresa en términos no polarizantes. Eso es muy interesante tomar en cuenta. Tercera cosa, la división del MAS en este momento para mí, la pertinente al análisis de este momento y al accionar nacional, es que hay una competencia loca entre Arce Catacora y Evo Morales por cuál es el que muestra que es más radical a los sectores más radicales del MAS. Esto es perfectamente idiota, dañino para el MAS y le ha costado las derrotas electorales de las elecciones subnacionales. Pero la realidad es esa. Arce Catacora no tiene una base propia como la tiene Evo Morales. 35% de los votantes que han de ir a la tumba jurando que Evo Morales es Dios, eso no tiene Arce Catacora. Entonces Arce Catacora todos los minutos que está despierto se preocupa de quedar bien con esos radicales. Esa es la división en el MAS ahorita y es una división muy dañina para ellos y eso es lo que ha llevado a que lo han pedido que comentemos. Los eventos de esta tarde son prueba de lo que digo. Han arrestado a Yanine Áñez, una docena de sus ministros y de personalidades de ese gobierno están siendo perseguidas. ¿Qué señal está dando el MAS? Ya pasó la elección municipal, todavía no se han anunciado los resultados oficiales y el MAS está diciendo, aquí nosotros nos vamos a orinar en la democracia representativa, aquí se va a hacer como nos da la gana. Y el que está fomentando eso es Evo Morales, porque se refleja en la competencia forzada de Arce Catacora, que tuvo la opción de dirigir el MAS en un sentido democrático y dirigir la competencia política de otra manera, pero está encerrado en ese callejón que parece ser sin salida. Gracias. Pasaríamos entonces a continuación a hacer un cierre. Empezaríamos por Marcelo, por favor. Muchas gracias. Yo creo que ciertamente, como decía al principio en mi intervención, yo creo que hay como dos mundos hoy día que nos toca un poco repensar, por eso como dos grandes bloques identitarios, por eso, ¿no? Uno masista y otro antimasista. Estamos volviendo a revivir eso de nuevo. Las elecciones subnacionales en algo se han distendido en varias candidaturas, se han distendido un poco de seguir generando y seguir hablando un poco de esto, pero con todo el tema alrededor de lo judicial, estamos volviendo a poner ese tema sobre la mesa, creo. ¿Y quién sale más beneficiado de eso? A mi juicio, el que intenta salir mejor posicionado es justamente, digamos, el sector del evismo, en realidad, ¿no? Porque la factura que va a tener que pagar por los resultados, por el rendimiento electoral en las subnacionales dentro del movimiento al socialismo, ya es una factura bastante abultada, es bastante abultada. Y liderazgos además tan importantes, fíjense ustedes, como Segundina Flores de las Bartolinas, que integra el movimiento al socialismo, ya en repetidas ocasiones ha criticado mucho a Evo Morales y a sus decisiones. Y tiende puentes todo el tiempo, igual que David Choquehuanca con Eva Copa. Entonces creo que ahí, por eso, hay una suerte de un debate interno que se tiene que terminar por resolver en este caso, y que la activación de este tema judicial está intentando más bien tirar un poco de la cuerda, digamos, si quieren, dentro del MAS, para que el evismo no salga tan mal parado, ¿no? Creo que ese es un primer tema. Y el segundo que tiene que ver otra vez con el otro bloque, el bloque de oposición política. Hay criterios bastante interesantes ahí, bastante interesantes, pero que otra vez, como proyectos o como liderazgos, se quedan muy anclados, o todavía en una suerte de un clivaje regional, y eso es Camacho, digamos, o todavía en una suerte de
una suerte de una cierta nostalgia por el pasado, ¿no? Que eso es Manfred Reyes Villa, es decir, todo pasado vivido había sido bueno, entonces volveremos nomás a ese pasado, ¿no? Y si se fijan en lo que les acabo de decir, no hay un horizonte, es decir, no hay algo que uno pudiera pensar en esto es lo que queremos para adelante. Igual que Carlos Hugo apuntaba el tema del COVID, que no se habla de los millennials, no se habla. Yo no he escuchado a Camacho decir el tema de qué va a hacer Santa Cruz, digamos, como proyecto nacional o como ciudad o como departamento hacia el 2025. ¿Cómo visualiza la Santa Cruz del 2025 o del 2030? O sea, no le he escuchado hablar absolutamente nada de eso. Entonces, ahí también hay como que, por eso, igual una debilidad respecto del tema del horizonte sobre el cual se quiere trabajar, incluso en temas regional. Y ese es un tema que creo que es trascendental en este bloque de oposición, porque vamos a seguir en lo mismo el 2025. Estaremos hablando otra vez de que hay alguien que quiere aglutinar el voto útil, pero alrededor del mismo, y no hay, digamos, una idea de un proyecto político, ¿no? Muchas gracias. A ti. Carlos Hugo, ¿por qué no le pega la cerrada ya? Sí, gracias. Agradezco a Marcelo y a Walter la incorporación de los elementos de análisis que han hecho, como las preguntas formuladas, porque nos permiten ampliar la visión y tratar de establecer los puntos de equilibrio. Creo que Pepe Orías ha hecho una pregunta que es definitiva para lo que va a venir y cómo va a desencadenar esto. ¿Qué va a pasar con la posición electoral, con las medidas que está adoptando el MAS? A ver, yo lo he dicho, lo repito, todo lo negativo que haga el MAS, haciendo recuerdo al modo político de actuar durante los 14 años, le va a cobrar factura en todos los lugares en los cuales la gente quiere dar un paso más allá del MAS. Y esto es un acto de torpeza a todas luces, pero ya sabemos que el MAS se nutre de la confrontación. El señor Quintana ha hecho unas declaraciones hoy donde manda a la punta del cuerno a los ingleses para que les enseñen política a su abuela y que no tienen por qué estar metidos en los intereses bolivianos, rompiendo una relación que en este caso Inglaterra, aunque esté fuera de la Unión Europea, trabajan juntos para todo el proyecto de apoyo a Bolivia, que era el organismo internacional de Estados que estaba más cercano. Entonces, ahí creo que llevado a otro elemento que se ha dicho, no hay más sigla en este momento de partido político que el MAS, no existe ninguna. Todas las demás, quien crea que el movimiento Tercer Sistema se ha anclado en el Oriente, es un acto de ingenuidad, con todo respeto lo digo, porque se han prestado una sigla, nada más. No hay ni pertenencia ni autoidentificación. Con cualquiera hubieran ido y el resultado probablemente iba a ser exactamente el mismo. Entonces, creo que para bajar el nivel de especulación, y con esto termino, Juan Cristóbal y Roberto, este diálogo necesita una segunda etapa con otros actores, pero con el mismo tema, luego de que se concluya la segunda vuelta en consideración de las elecciones que habrán en los departamentos y tengamos ya no la especulación, sino el mapa político real sobre el cual el MAS va a tener que actuar. Y el MAS va a tener que actuar ya no con la certeza y la seguridad solo del control político nacional central, sino con muchas de estas ciudades-estados o de estos reinos de taifa, que habrá que ver quién tiene la capacidad y la posibilidad de aglutinarlo para que dejen de ser islas y se conviertan en un archipiélago. Gracias. Gracias. Vamos a hacer esta vez una excepción porque no apretó el botón correcto, pero es un amigo que siempre nos sigue y que nos está viendo desde Brasil. Con Walter cerramos. Walter, por favor. Sí, yo quería preguntarle al señor Carlos Hugo Molina si existe en Bolivia algún plan parecido al que se implantó en la Revolución del 52, que era reducir justamente el desequilibrio regional. Y no fue una invención del movimiento nacionalista revolucionario, sino más bien había sido propuesto por consultorías americanas, ¿no? Y de hecho vemos que Santa Cruz se integró al país como una forma de reducir el desequilibrio fuerte que hubo a lo largo de nuestra historia. Yo quisiera saber si hoy día alguien piensa en algo parecido, pero
justamente al revés, para rehabilitar regiones que están muy empobrecidas o muy vaciadas, digamos, de gente. Gracias, Carlos Hugo, por esta vez. Den una respuesta. Muchas gracias. Walter, no hay ninguna propuesta porque Bolivia no tiene conciencia urbana, no tiene conciencia ambiental, ni tiene conciencia rural. Son tres elementos que juegan cada uno por su cuenta dependiendo del discurso y del espacio en el cual se dan. Y aquí ha sido dicho algo, voy a sonreírme de la manera más respetuosa. Se le está demandando a Santa Cruz y a Camacho que tenga una propuesta de visión nacional. Quiero decirle, la visión nacional de Santa Cruz, desde Santa Cruz, es para Bolivia. No hay forma de entenderla de otra manera. Y esto es un tema que me toca planteárselo a mis compañeros académicos de todo el país y de todos los signos ideológicos posibles. Bolivia está en Santa Cruz. Cuando he dicho hace un rato que las segundas ciudades de todo el país ya están en la ciudad de Santa Cruz, esta es la señal absoluta de que obliga a que no es posible dar una respuesta de Santa Cruz solo para Santa Cruz, porque si no, los collas que están viviendo acá, los migrantes, los que han venido, estarían planteando elementos de ruptura mucho más radical. ¿Por qué el MAS no se atreve a plantear candidaturas más allá de lo decoroso hasta el día de hoy, que no han logrado ningún resultado? Y estas son las últimas y definitivas. 2 culitos blancos para efectos de tratar de reconciliarse con los carayanas. Y no han podido. Y no han podido no porque no tenga aparato y no tenga capacidad de movilización, sino porque pareciera que el masista o los masistas o la gente que llega acá está en búsqueda de una respuesta que no la tiene en su lugar de origen y que tiene que seguir desarrollándola. Este es un elemento que creo ameritaría, de verdad, lo digo de la manera más leal, una discusión y un debate a fondo. Se están equivocando, lo que le están pidiendo a Santa Cruz, una visión nacional, ya la tiene, y la tiene por su naturaleza y su esencia. El 70% de la seguridad alimentaria de Bolivia está acá, y yo adjuro despotrico contra las mafias de derecha y contra las logias y contra los racistas, adjuro, pero no puedo negar los datos absoluta y rotundamente objetivos que me muestran la existencia de una Bolivia diferente de la que se ve desde el altiplano y desde los valles con relación a Santa Cruz. Muchas gracias.